Ahora partamos de lo básico y vamos a partir al revés. Vamos a partir de una vista depurada. ¿A qué nos referimos con una vista depurada? Una vista depurada es cuando si yo tengo, por ejemplo, un volumen cualquiera y aquí yo estoy viendo al menos 3 dimensiones de este. Si yo quiero depurarlo a su mínima expresión, su vista depurada significa que yo podría ver este mismo volumen en elevación de la siguiente manera. Y si yo lo viese en planta, la vería así. ¿Por qué? Porque esta es la mínima expresión en la cual yo puedo ver este elemento representando su totalidad. Donde yo acá tengo el dibujo en planta y en elevación. Cuando yo veo un volumen completo y quiero llevarlo a su mínima expresión, manteniendo sus proporciones, sus realidades, sus características, yo lo transformo en un dibujo depurado. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, por ejemplo, en sistemas informáticos, cuando tienen que limpiar y agilizar sus discos duros, hay una herramienta que se llama depuración. Eso tiene que ver de eliminar toda la información que sea innecesaria para poder seguir utilizando y funcionando de la misma manera. Lo mismo pasa con el dibujo. Yo acá estoy viendo un volumen que es un cubo, que si lo veo en planta veo mucho menos información que esta, pero sigue siendo el mismo cubo. Si lo veo en la elevación, sigue siendo el mismo cubo con la misma cantidad de información de la planta en este caso. A eso nos referimos con depurado. Entonces, si yo parto del depurado, supongamos que tengo acá mi línea de tierra, LT. Y yo quiero partir encontrando un punto. Para poder encontrar ese punto en esta proyección, en este punto de referencia, en esta otra vista, yo me puedo ir a una segunda versión en la cual tiene que ser, como ya les comenté, perpendicular a la línea de tierra. Por lo tanto, yo proyecto con una línea auxiliar. Recuerden, auxiliar significa una línea que me sirve solamente para proyectar y para previsualizar. No tiene que tener el carácter de definitivo. Por lo tanto, necesito que sea lo más simple y suave posible. Y yo proyecto esa línea en alguna parte donde se mantenga esa perpendicularidad con la línea de tierra. Y vamos a determinar que si este es mi punto A', yo quiero que mi punto A' o A minúscula en la planta sea esa. ¿Cómo grafico esto yo después en un depurado? Si yo tengo acá un depurado correspondiente a mi diedro, donde yo tengo aquí mi punto de origen y puedo decir que esta es mi línea de tierra, yo les podría decir, perfecto, desde mi punto de origen en mi línea de tierra va a ser este. Pongámosle este mi punto cero. Y yo le digo, mira, justo está a 4 centímetros de mi línea, de mi punto de origen. Por lo tanto, este ejercicio es irreal, ya que la proyección en perspectiva pierde las distancias reales, pero para efectos de que ustedes puedan ubicar ese punto, le vamos a poner punto 1, se encuentra ahí. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo esto de acá y lo proyecto, mi punto A se va a encontrar en altura en alguna parte de eso. Es decir, si yo mido
y para estos efectos mide 5,5 la altura o cota de mi punto, encuentro aquí mi punto A'. Si yo hago este mismo ejercicio y mido acá, podré ver que estamos, en mi caso, a 6,3 centímetros de distanciamiento de mi punto de origen. ¿Cómo lo hago? Proyecto una línea paralela y dijimos 6,3. Este de aquí es mi punto A. ¿Qué puedo obtener yo con esta información? Puedo obtener la ubicación real de ese punto en el espacio. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Proyecto ya sea perpendicularmente en sentido vertical o paralelo acá, y donde se intersecten ambas proyecciones encontraremos el punto A. Por eso yo traslado una línea vertical y proyectaré y trasladaré paralelamente eso, y apareció mi punto A en la realidad. ¿Qué pasa si en este punto A nosotros lo transformamos en una recta? Como bien les dije antes, una recta, una línea, es la unión entre dos puntos. Mi punto B. Yo tengo acá mi proyección AB en elevación. Yo proyecto perpendicularmente y ubicaremos para hacer estos efectos mi punto B. Se quedó pegado. Lo proyectaremos aquí. Hacemos el mismo ejercicio que antes, es decir, trasladamos y ubicamos este punto B en nuestro dibujo axonométrico. Ya les explicaré bien la descripción y explicación de axonométrica versus isométrica. Pero tenemos que estamos a 2 centímetros de mi punto de origen. Por lo tanto, sé que mi punto 2 corresponde a este punto de acá, que es donde se intersecta la auxiliar del punto B y el B' hacia la línea de tierra, que corresponde a ese. Hacemos el mismo ejercicio. Proyectamos tanto verticalmente como horizontalmente la ubicación de este punto y podremos encontrar en el espacio estos puntos. Lo hacemos con nuestra línea auxiliar. Medimos la cota. Recuerden, el distanciamiento en elevación de un punto en su altura se llama cota. En su planta, distancia. Y en su eje de profundidad se llama alejamiento. Entonces, medimos en la cota, me da 2,8 centímetros. Y aquí está mi punto B'. Mido la distancia de la línea de tierra a mi punto B y estamos en 3,1.
y tengo mi punto B. Hago el cruce de intersecciones de proyecciones verticales y horizontales y podré encontrar mi punto B en el espacio. Y acá tenemos nuestro punto B. Es decir, la proyección de mi línea AB en planta, yo la debiese ver como AB en la realidad. Estas mismas proyecciones que ustedes ven en el depurado se pueden visualizar ahí. Entonces, de un punto pasamos a una recta. Pasemos ahora a un plano. Encontremos un punto C. Ese punto C se conectará con A, B y C. Y se debe proyectar perpendicularmente a su línea de tierra nosotros ubicaremos nuestro punto C en la planta aquí. Por lo tanto, en planta nuestro plano se verá así. Encontremos nuestro punto C entonces en nuestro depurado. Ya sabemos que este de acá es nuestro tercer punto. Ese tercer punto está ubicado a 5 centímetros, 1, en mi caso, de la línea de origen. Es decir, aquí. Proyectaremos perpendicularmente ese punto 3 y lo proyectaremos en el plano. Tomaremos la cota que le corresponde a este punto C en su proyección de 2,2. Y encontraremos aquí nuestro punto C'. Haremos el distanciamiento, que en este caso para nosotros será 1,6. Ojo, toda esta información, al no tener punto de partida con información concreta, puede que a cada uno de ustedes les quede distinto. No por eso va a estar ni bien ni mal. Es lo que le corresponde a cada uno de sus dibujos según las coordenadas y descripciones que ustedes establecieron para su propio dibujo. Entonces, nuevamente, teniendo eso, podremos encontrar con la proyección vertical y con la proyección paralela al suelo, podremos encontrar la ubicación real de este punto C. Como podrán ver, es prácticamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora estamos partiendo en el otro sentido. Estamos partiendo del depurado. En el ejercicio anterior nosotros depuramos una realidad espacial y volumétrica y ahora del depurado estamos encontrando su realidad. Por lo tanto, ese plano ahí está, el plano ABC. Lo voy a dejar con el mismo lápiz de mismo color para que puedan identificarlo. ABC en elevación se ve así
y en planta se ve así. ¿Qué pasa si nosotros le agregamos un cuarto punto y lo transformamos en una pirámide? Hagamos un punto D. Y ese punto D lo proyectaremos perpendicularmente y lo ubicaremos para nuestros efectos aquí, punto D'. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra planta y nuestras elevaciones se verá de la siguiente manera. Y como nuestro punto D está más abajo de A se ve más alto en planta, D es el punto que está más bajo, por lo tanto todos estos puntos se ven, todos estos segmentos o líneas se verán segmentadas. Entonces, nosotros tenemos acá nuestro punto 4. Ese punto 4, nuevamente, desde nuestro punto de origen, está a 3,5 centímetros del punto de origen. Nosotros lo dibujaremos acá. Este de acá es nuestro punto 4, el cual se tiene que proyectar verticalmente y horizontalmente nuevamente. Como podrán ver, durante todo este semestre, gran parte de los procedimientos será repetir un paso tras otro, un paso tras otro, un paso tras otro de manera ordenada para poder entender y llegar a lo que queremos dibujar. Nuevamente, tomamos la cota o altura 2,1 y aquí tenemos nuestro punto D'. Tomamos el alejamiento de 3,6 este es nuestro punto D. Si seguimos dibujando, en nuestra elevación tenemos el equivalente a lo que dibujamos en el depurado, con cierta deformación producto de la perspectiva propia de esta axonométrica. Lo mismo pasará en la planta. Y podremos encontrar ahora la intersección de estos puntos D para encontrar este punto en el espacio. D estará ubicado en alguna parte de este trayecto de acá. Y lo mismo pasará con la proyección vertical. Que D está acá. Y este es nuestro punto D, dibujado con mayúscula, porque es el punto real. Y ya podremos dibujar cómo es nuestra pirámide en la vida real. Y podremos achurarla para que se puedan hacer una idea de visualización
más fácil. Les digo al tiro que probablemente durante el semestre no sea necesario achurar si es que logran dibujar con buena expresión, con buena calidad de dibujo. Por ende, en los controles, en los trabajos, no se aceptará el dibujo achurado, porque un buen dibujo se debe explicar por sí solo. Y ahí tenemos la proyección de nuestra pirámide del depurado a el dibujo volumétrico en axonométrica. Partimos de un punto A, lo transformamos al punto B. Después del punto B, teniendo el trayecto AB, lo transformamos en el plano ABC. Y después del plano ABC lo transformamos en el volumen ABCD, que hicimos lo mismo en su elevación, o sea, en su vista depurado. Y esos son los conceptos básicos con los cuales vamos a trabajar durante todo el semestre para que empiecen a visualizar, a ejercitar la cabeza, la mente, su pensamiento volumétrico y podamos empezar a pensar espacialmente en elementos tridimensionales que nos den cuenta de lo que estamos pensando.